El pasado domingo, nuestro hermano Andrés estaba culminando una sección de nuestra predicación consecutiva del Evangelio de Lucas titulada La misión de los 70. Esta sección amplia la habíamos comenzado hace algunos domingos atrás, en donde se nos mostraba cómo Jesús designó a 70 personas y las envió a cumplir una misión, es decir, a predicar el evangelio del reino de Dios. Luego estas 70 personas, sus 70 misioneros, retornaron hacia Jesús con buenas noticias, ¿no? Estaban anunciando que el ejército de Satanás estaba cayendo como un rayo, y son las palabras que Jesús utilizó, ¿verdad? Satanás y sus ecuaces estaban siendo destruidos cuando el ejército de Cristo cumplía el propósito de predicar el evangelio. También Jesús expresó su gozo, su regocijo en la persona misma de Dios. Estábamos aprendiendo, por ejemplo, que Dios es completo en sí mismo. Si bien Jesucristo estaba gozoso porque los misioneros cumplieron una misión con, vamos a decirlo así, ¿no?, de buena manera, tenemos también que reconocer que el gozo de Jesús no dependía de algo externo. Jesús estaba gozoso por quien es Dios en sí mismo. Dios es completo en sí mismo. Dios es feliz en sí mismo. Ninguna de sus acciones, ni tampoco su carácter, son afectados por injerencias externas. De la misma manera, estábamos aprendiendo que Dios es soberano. Dios es el dueño, el amo, el que gobierna todo en el universo y no hay nada que se salga del control de sus manos, ¿verdad? Dios es soberano. Él hace lo que quiere, cómo quiere y cuándo quiere. Él es soberano. Y no olvidemos también que tanto su autonomía como su soberanía están completamente ligados y de manera perfecta y armónica con los demás atributos de su carácter, su santidad, su justicia, su misericordia, su amor, ¿verdad? Todos estos trabajan armónicamente y perfectamente con la soberanía y la autonomía de Dios. Ahora, el evangelista Lucas hace un cambio brusco en su narración, un cambio drástico, ¿no?, en su narración. Nos estaba hablando de la misión de los 70 y de repente cambia el tema. El relato que vamos a comenzar a ver el día de hoy y terminaremos el próximo domingo lleva o es muy conocido como la parábola del buen samaritano, ¿verdad? O también llamado, y tal vez a mí me gusta más esta segunda forma de titularlo, la parábola del samaritano compasivo, ¿verdad? A veces nosotros como que exageramos con el término bueno, ¿no? Buen samaritano, o en el caso del ladrón que se arrepintió al lado de Jesús, el ladrón bueno, ¿verdad? Pero la Escritura nos enseña que, bueno, nosotros somos pecadores, no hay justo ni aun uno, no hay quien pueda llamarse bueno en sí mismo, sino solo Dios. Entonces, vamos a tratar de, sin caer, ¿no?, en algo dogmático, de entender de que este samaritano no es que era perfecto, no es que era el impecable, era un samaritano que en algún punto de su vida, en la parábola, mostró compasión. Pero no quiero decepcionar los hermanos, pero el día de hoy no vamos a abarcar la parábola en sí mismo, ¿no? Como decía nuestro hermano Antonio, es un pasaje extenso y nosotros no tenemos apuro de que tenemos que acabar la parábola el día de hoy, sino que estamos cocinando lento este estudio de Lucas para aprovechar al máximo cada una de las cosas que se nos presentan en nuestro texto, ¿no? La mañana de hoy vamos a estar viendo un sermón titulado El intérprete de la ley versus Jesús, la cara de un cristianismo superficial. El intérprete de la ley versus Jesús, la cara de un cristianismo superficial. Y vamos a estar desglosando los versículos 25 al 29 del capítulo 10 de Lucas en 4 encabezados.
4 encabezados. Número 1, la pregunta malintencionada del intérprete de la ley. Número 2, el fundamento de la enseñanza de Jesús. Número 3, el conocimiento doctrinal correcto del intérprete de la ley. Y por último, número 4, la segunda pregunta malintencionada del intérprete de la ley. Así que vamos a entrar a nuestro primer punto, la pregunta malintencionada del escriba. Antes tenemos que aclarar, ¿verdad? Como decíamos hace un momento, que Lucas, que es el escritor de este evangelio, no es claro en cuanto a una conexión entre lo que estaba hablando anteriormente, que era la misión de los 70, y lo que va a hablar ahora, que es la historia del buen samaritano, ¿no? La parábola del buen samaritano. No hay un punto claro en donde Lucas nos dice, aquí está la conexión, ¿no? Es un cambio brusco, drástico. Pero, hermanos, no olvidemos que aunque hay un cambio brusco en el relato de Lucas, no significa que todo lo que vamos a ver ahora es algo que a Lucas se le ocurrió porque sí, ¿no? Como que por accidente Lucas lo escribió ahí. Está ahí por inspiración del Espíritu Santo. Dios quiso que lo que vamos a ver el día de hoy esté ahí. Y tiene un propósito para que ahora lo escuchemos y lo analicemos. En el versículo 25 vemos esta pregunta malintencionada del escriba. Lucas 10:25 dice, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Bueno, un intérprete de la ley, como su nombre lo indica, se encargaba de interpretar la ley judía, interpretar la ley de Dios. Y esos intérpretes de la ley son también conocidos como escribas. Muchos de estos intérpretes de la ley se encargaban también de escribir a mano la ley. En ese tiempo no existía la imprenta. En ese tiempo no podían reproducir los libros a montones como se hace hoy de manera fácil imprimiendo, ¿verdad? En ese tiempo existían los escribanos, los que escribían. Y estos tenían que igualmente ser conocedores de esa escritura que tenían que copiar. Entonces estos escribas eran intérpretes de la ley, estudiosos a nivel profesional de la ley judía, es decir, que se la conocían bien de tapa a tapa. Estos eran conocedores expertos en la explicación de cómo la gente tenía que aplicar la ley judía, ¿verdad? Ellos iban a explicar y decir, bueno, esto tienen que hacerlo así, así, así. Y ellos daban los pasos y la gente les hacía caso porque decían, ellos tienen que conocer, ellos estudian, son profesionales de la ley, saben. Entonces, ellos eran muy respetados. También, algo interesante del tema de estos escribas es que en su gran mayoría eran parte de la muy famosa secta de los fariseos. Y esto es importante también saber porque nosotros ya tenemos un concepto de los fariseos, ¿verdad? Los enemigos de Jesús. Los fariseos que tenían ideas distorsionadas de quién tenía que ser el Mesías y por eso no seguían a Jesús y no creían que Jesús era el Mesías enviado por Dios. Nuestro texto nos muestra que este experto en la ley hizo una pregunta, ¿verdad? Pero Lucas, antes de enfocarse en la pregunta, lleva nuestra atención primeramente a la intención de su pregunta. Nos lleva primeramente a ver su corazón cuando hizo esta pregunta, ¿no? Lucas dice que lo hizo para probarle. ¿Pueden verlo en su texto? Lucas 10:25. Y he aquí un intérprete de la ley, o escriba, se levantó y dijo, para probarle. Es interesante que Lucas, antes de empezar directo, ¿no? Y dijo, y lanzar la pregunta, ¿verdad? Nos aclara primero la intención con la que iba a preguntar. Es interesante. Para probarle.
Y es interesante que la pregunta empieza con la palabra maestro, ¿no? Rabí. Pero sin embargo, este escriba, al decirle maestro, pero preguntándole como para probarle, estaba poniendo al maestro como el alumno, ¿verdad? Porque ¿quién prueba a quién? ¿El alumno al maestro o el maestro al alumno? Cuando ustedes pequeños van a la escuela, ustedes le dicen a su profesor, muy bien, profesor, siéntese, aquí está su examen, usted va a ser probado el día de hoy por mí, ¿verdad? No lo hacen así, porque el profesor es quien enseña, el profesor es quien prueba, y en este caso lo que está haciendo este escriba es poniendo al maestro, que justamente el escriba va a reconocer, maestro, siéntate aquí que te voy a probar. Tú vas a ser el alumno, el probado el día de hoy. Entonces, es interesante esa dicotomía de pensamiento que tiene el escriba para probarle. Un comentarista de la Biblia de la Reforma dice lo siguiente: el escriba no buscaba información en realidad, sino un pretexto para acusar a Jesús. Recordemos, hace un momento estábamos viendo un poquito qué significa ser un escriba. ¿Qué significaba ser un intérprete de la ley? Era una persona que conocía perfectamente, es decir, en el tema de la letra, en el tema del estudio, de la academia, conocía bien la ley. Era un especialista profesional de la ley, un conocedor de la ley judía. De manera que ahora su pregunta no tenía nada que ver con aprender algo de Jesús. Este quería exponer a Jesús. Otro comentarista dice algo curioso, interesante de este punto. Dice, este hombre, el escriba, trata de desconcertar a Jesús. Trata de dejarlo en ridículo ante el público. Es claro por este versículo 25 y más adelante por el versículo 29 que los motivos de este hombre estaban lejos de ser honorables. Es duro. Cuando nos concentramos en la pregunta del escriba, te vas a dar cuenta que sus intenciones no tienen nada que ver con la pregunta en sí. Porque la pregunta es una pregunta profunda. Es una pregunta muy válida. Es una pregunta que podríamos decir es excelente en sí misma la pregunta, ¿no? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Si tú la vas analizando de a poco, tiene mucho contenido, mucha profundidad teológica y mucho significado. Pero ¿cuánta diferencia puede hacer la intención, aunque la pregunta sea muy buena, muy profunda, muy teológica? No importa cuán bien formulada sea la pregunta o cuán profunda y espiritual parezca, lo que aprendemos hasta ahora de este pasaje es que si la intención de nuestro corazón al formular una pregunta es humillar, exponer, ridiculizar, ya sea a los pastores o a los hermanos o a una visita o a cualquier otro, si mi intención es ridiculizarle, entonces mis motivos no son honorables. Y al contrario, en vez de mostrar madurez, porque conozco, estoy mostrando inmadurez espiritual. Mi intención sobrepasa incluso el conocimiento. ¿Por qué razón digo esto, hermanos? Porque una persona que actúa como estamos viendo acá, se está asemejando a este escriba, que orgullosamente no pretendía aprender nada de Jesús, simplemente quería hundirlo en público. Eso es terrible, ¿verdad? No estamos diciendo, y aquí es bueno también entrar a un paréntesis, ¿no? Tal vez alguien ya está diciendo, entonces ya nunca más voy a preguntar, ¿no? No, hermanos, no estamos diciendo, no queremos desanimarte a que en algún momento tú preguntes. Al contrario, te animo. Pregunta, no te quedes con la duda, no te quedes con una intriga, una incógnita genuina. Si la intención de tu corazón es humildemente aprender porque tú reconoces que no lo sabes todo, entonces pregunta, ¿no? Pregunta.
pero analiza muy bien antes de hacerlo. ¿Cuál es la intención de tu corazón al hacerlo? ¿Quiero aprender? O, como el escriba, quiero exponer a este, ¿no?, que no sabe. Quiero humillarlo en público. Si esa es tu intención, entonces detente, ¿no? Y en ese momento pídele al Señor, Señor, ayúdame a luchar con esto. Porque eso se llama orgullo. Eso se llama orgullo. Y ahorita vamos a ver cuán lejos está el orgullo de lo que el cristiano debe vivir en realidad. Recuerda el título de nuestro sermón, ¿verdad? El intérprete de la ley versus el escriba o versus Jesús, la cara de un cristianismo superficial. ¿Ya? Muy bien. Si tú tienes que hacer alguna pregunta, recuerda lo que la palabra de Dios dice en Proverbios 21:2. Jehová pesa los corazones. Entonces, cuando tú haces una pregunta, el Señor sabe la intención con la que estás haciendo esa pregunta. Él pesa tu corazón. Jeremías 17:10 dice, Jehová escudriña la mente, prueba el corazón. El Señor es omnisciente. El Señor sabe lo que pensamos. El Señor sabe las intenciones de nuestro corazón y las intenciones con las que hacemos las cosas. 1 Corintios 4:5 dice, el Señor manifestará las intenciones de los corazones en el juicio. Entonces, consideremos esto. Y por último, 1 Corintios 16:14. Todas vuestras cosas, incluyendo cuando hablamos con alguien o cuando preguntamos algo, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Con amor. Y en un momento más vamos a hablar de este punto importante, que es el amor, que es contrario al orgullo. Ahora vamos a ver un poquito sobre la pregunta del fariseo, ¿ya? La pregunta del intérprete de la ley. La pregunta dice así, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La idea de esto es, ¿cómo puedo obtener, cómo puedo poseer o ser acreedor de la vida eterna? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo la puedo obtener? Esta es una pregunta profunda, como decíamos hace un momento. No es que la intención hizo que la pregunta deje de tener sentido, ¿no? Tiene sentido, tiene profundidad, pero es muy probable que incluso el intérprete de la ley, el escriba que hizo la pregunta, no era consciente de la magnitud de su pregunta, como tampoco era consciente de a quién estaba tratando de humillar. Si el escriba hubiera sido consciente de la identidad de Jesús, no estaríamos viendo esto de que él quería humillar a Jesús, ¿no? Si el escriba hubiera sabido que aquel que estaba ahí era el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Creador, el Verbo encarnado, aquel por quien todas las cosas en el universo se sostienen por la palabra de su poder, no estaría intentando humillarlo. Entonces podemos ver que si el escriba ignoraba quién era aquel a quien quería humillar, obviamente estaba ignorando igualmente la magnitud de su pregunta. La magnitud de su pregunta. Por ejemplo, la vida eterna, ¿no? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esta frase, vida eterna, algunas veces nosotros las decimos igualmente sin considerar la magnitud, el tamaño de lo que significa, ¿no? La vida eterna, hermanos, si alguien quiere describirlo de manera simplista, simplemente va a decir, bueno, la vida eterna significa que voy a vivir largo, ¿verdad? Vivir para siempre. Bueno, sí y no. La vida eterna sí significa una vida sempiterna, una vida para siempre, pero es más que eso. Si tú lo dejas ahí, está incompleto, ¿no? Hay un comentarista, un teólogo muy conocido, William Hendrickson, y él lo describe de manera magistral. ¿Qué es la vida eterna? ¿No? Vida eterna se refiere al tipo de vida que no solamente tiene fin en cuanto a duración, sino que también es inapreciable en cuanto a cualidad,
porque incluye tesoros tales como el amor de Dios derramado en los corazones, como dice Romanos 5:5, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, como dice Filipenses capítulo 4, versículo 7, el gozo inefable y glorioso que dice 1 Pedro 1:8, y la comunión con Dios el Padre y con su Hijo, Juan 17:3. Entonces, la vida eterna no había sido solamente vivir largo, ¿no? La vida eterna había incluido también poseer el amor de Dios, la paz de Dios, el gozo glorioso de Dios y la comunión con Dios y mucho más. Eso es la vida eterna. Y estoy seguro, y también los comentaristas, de que cuando el escriba preguntó, ¿qué puedo hacer para adquirir la vida eterna? Él no estaba pensando en todas estas cosas que incluyen la vida eterna, ¿no? Él simplemente hizo una pregunta sin considerar la magnitud de la pregunta. Lo que estaba en realidad preguntando este escriba era, ¿cómo puedo poseer el amor de Dios? ¿Cómo puedo poseer la paz de Dios y la paz con Dios? ¿Cómo puedo poseer el gozo glorioso de Dios? ¿Y cómo puedo poseer la comunión con Dios? Esa comunión estrecha entre hijo y padre. ¿Cómo? Es una pregunta profunda, ¿no? La vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo habla de la vida eterna de la siguiente manera. Y si el comentarista William Hendrickson lo dijo de manera magistral, ¿qué podemos esperar del maestro de maestros que es Jesucristo, verdad? Jesucristo describe la vida eterna de la siguiente manera. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna según Jesús. Conocer a Dios. Conocer estrecha, íntimamente a Dios y a Jesucristo, a quien ha enviado. Y cuando nosotros hablamos del conocimiento de Dios y del conocimiento a Dios, no se está refiriendo a un conocimiento meramente académico. No está hablando de un conocimiento meramente académico, hermanos, sino que está hablando de un conocimiento que incluye una relación estrecha con ese Dios al que se va conociendo, ¿verdad? He ahí la diferencia entre conocer de Dios y conocer a Dios. Tú puedes conocer mucho de Dios, ¿no? Mucha información de Dios. Pero cuán diferente es conocer a Dios. Eso incluye relación con Él. Es una pregunta bien profunda. Y ahora vamos a seguir viendo qué viene a continuación. ¿Qué dijo Jesús? Porque Jesús, como veíamos hace un momento, como el Dios encarnado, pesa los corazones. En otras porciones de las Escrituras, Jesucristo mismo sabía lo que los otros pensaban, sabía lo que los otros tenían en sus corazones, porque el Señor conoce los corazones. Bueno, ahora vamos a ver cómo responde el Señor conociendo no solamente la pregunta, sino también la intención. Punto número 2. El fundamento de la enseñanza de Jesús. El fundamento de la enseñanza de Jesús. Lucas 10:26 dice, Él le dijo, Jesús, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Ubican la pregunta del fariseo, ¿no? La pregunta del escriba. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús dice, ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? Jesús pone las bases a su pronta respuesta, porque Jesús le iba a responder. Y su base es nada más y nada menos que la Sagrada Escritura. Desde el principio Jesús iba a dejar claro que Él no estaba innovando por encima de la palabra de Dios escrita. Aunque Jesús tenía toda autoridad de hablar
por encima de la Escritura. ¿En qué sentido? En el sentido de que Él es el Verbo encarnado, Él es Dios, Él es el que por medio de su Espíritu inspiró esa Escritura. Pero Dios no se contradice. Y Cristo no iba a decir algo contradictorio a su propia palabra, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver algo importante, que Cristo no quería mostrar que Él tenía algo nuevo o algo relevante para maravillar a su audiencia, o para encajar con la cultura del momento, o para encajar con el pensamiento o ideología popular de su tiempo. Jesús iba a agarrar las Escrituras e iba a decir, aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. Jesús se aferra a la inspirada, inerrante, toda suficiente, santa, perfecta e inmutable palabra de Dios para responder a la pregunta de este escriba. Hermanos, ¿qué enseñanza tan importante tenemos acá? En primer lugar, por ejemplo, los que se encargan de la predicación, ¿verdad? Normalmente hay la tentación de querer ser innovador, de querer sacar algo nuevo para asombrar, para que los que escuchen digan, wow, ¿y cómo cuando yo leo esto no lo encuentro así? ¿No? Como aquellos que de repente están enseñando sobre el Génesis, capítulo 1, ¿no? Luego Génesis, capítulo 2, Génesis, capítulo 3, la caída. ¿Y qué pasa en la caída? ¿No? Bueno, Adán y Eva comen del fruto. Y no falta el que de ese pasaje se va a hablar de el diezmo, ¿no? Y de repente el hecho de que Adán y Eva han probado el fruto prohibido, según algunos predicadores, le estaban quitando lo que le pertenece a Dios. Aquí estamos aprendiendo una enseñanza sobre el diezmo. Y para nada ahí se ve eso, pero hay predicadores que hacen así. Y no faltan los que le aplauden y dicen, wow, a mí nunca se me ocurrió que de esa historia salga algo del diezmo. Y claro, no se te iba a ocurrir porque ahí no hay nada sobre ese tema. Pero hay personas que tuercen las Escrituras, que no les importa lo que las barrabasadas que le hacen a la Sagrada Escritura con tal de parecer originales, sacar un tema que haga decir wow a la audiencia. Hermanos, si Jesucristo, el Verbo encarnado, el autor de la palabra de Dios, agarra la Escritura y dice, ¿qué dice acá? Leamos. Aquí está la respuesta. ¿Cuánto más temor y temblor tenemos que tener nosotros, criaturas falibles, para torcer la Escritura? Tenemos que tener temor y leerla y estudiarla con reverencia y predicarla tal cual el Señor lo dice. Y no inventarnos y tratar de ser originales y ganar el aplauso de la gente. El Señor Jesucristo dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Ahí está la respuesta. Nuestro Señor tenía las Sagradas Escrituras en muy alta estima. Y ahora vamos a ir a una aplicación, no solo para los predicadores, sino también para todo cristiano. Todo cristiano. Si Jesucristo, el Verbo encarnado, tenía una estima alta para la palabra de Dios, de manera que sometía su ministerio terrenal a la palabra de Dios, sus enseñanzas a la palabra de Dios, sus acciones cotidianas a la palabra de Dios escrita, ¿cuánto más nosotros? Tenemos que tener a esta palabra de Dios en alta estima. Y que cada acción, cada decisión que tomemos sea, a ver, ¿qué está escrito? ¿Qué dice Dios? ¿Cómo leo? Si esto dice acá, entonces lo voy a hacer, ¿no? Por ejemplo, la resistencia que nuestro Señor Jesucristo nos muestra que tuvo ante la tentación del enemigo en el desierto fue en unidad al conocimiento que Él tenía de la Escritura y su obediencia a la Escritura, ¿verdad? Ante la tentación de Satanás, nuestro Señor Jesucristo era escrito está, escrito está, escrito está. Y así venció la tentación.
con la Escritura y la obedeció. Nosotros tenemos que pensar como nuestro Señor Jesús pensaba. Lo que sé que Dios dice, por tanto, eso es lo que tengo que hacer. Sé lo que Dios dice, por tanto, eso es lo que tengo que hacer. Tristemente, nosotros expresamos diferente ese pensamiento y lanzamos por los suelos la autoridad de la palabra de Dios escrita. Y nosotros muchas veces actuamos en conocimiento, pero en desobediencia, ¿no? Sé lo que Dios dice, pero haré lo que yo quiero. Eso es muy diferente, ¿no? Una cosa es aquel que hace lo contrario a la palabra de Dios porque la ignora, pero cuán diferente es aquel que hace lo contrario de la palabra de Dios, aunque la conoce, aunque sabe lo que dice, aunque sabe cuál es la voluntad de Dios, pero así decide hacer lo que Él quiere hacer y no lo que Dios. Por ejemplo, Dios dice, no os unáis en yugo desigual. Y muchas veces nosotros pensamos, pero yo lo voy a cambiar. Yo lo voy a convertir. ¿Qué estamos haciendo ahí? Conocemos de la palabra de Dios, pero estamos diciendo, no quiero hacerlo. Yo voy a hacer lo que yo quiero. La palabra de Dios dice, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Pero nosotros, ¿qué decimos? Yo soy igualmente cristiano sin congregar, ¿verdad? Escucho prédicas en YouTube. ¿Para qué ir a la iglesia? Y estamos tratando de justificar mis acciones pecaminosas y contradiciendo a lo que Dios dice. No nos dejemos de congregar. Pero tenemos siempre nuestra excusa, ¿no? Dios dice en su palabra que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Porque en Santiago también habla, ¿no? De que cómo puede ser que de una misma fuente, hablando de una fuente de agua, salga agua dulce y agua amarga, ¿no? Salgan maldiciones y bendiciones al mismo tiempo, ¿no? Que de una misma fuente en domingo estamos diciendo gloria al Señor, aleluya, pero de repente salgo de la iglesia y estoy lanzando ajos y pimientas a por doquier y estoy hablando como si fuera un pirata alcoholizado, ¿no? Pero ponemos excusas, ¿no? Decimos, yo creo que no hay problema de hablar malas palabras o de hablar cosas subidas de tono. O no creo que haya problema de poner insultos como apodos como insultos a mi prójimo, o hacer chistes de doble sentido, o chismear o murmurar de los demás. No creo que haya problema, ¿no? Hacemos lo mismo con la mentira, ¿no? Para minimizarla le llamamos mentirita blanca. Pero para el Señor mentira es mentira. No importa el color que le querramos poner. Y para el Señor, palabras corrompidas de nuestra boca son palabras corrompidas. Son malas palabras. Son palabras que no le glorifican. Pero siempre tratamos de contradecir la palabra de Dios para hacer mi voluntad. Aunque la conozco, ¿no? Sé lo que Dios dice, pero finalmente haré lo que yo quiero. Eso es, tristemente, poner la palabra de Dios no en muy alta estima, sino en lo último. Estás diciendo que no tiene autoridad, que no vale de nada lo que Dios dice. Y yo no me voy a regir a lo que Dios dice si a mí no me gusta, ¿no? Hermanos, de nada sirve conocer las doctrinas o usar términos teológicos como si fuéramos unos profesionales de la doctrina si es que al final no hacemos lo que la Biblia dice y solo hacemos nuestra voluntad. De nada sirve decir que la conocemos. Si al final estamos haciendo eso, nos estamos pareciendo cada vez más a este escriba, ¿no? A este intérprete de la ley, a quien Jesús le iba a dar una gran lección. Cuando te acerques a nosotros, ya sea aquí en la iglesia, ¿no?, por algún consejo, tú vas a escuchar las palabras de Jesús. ¿Qué está escrito en la palabra de Dios? ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Cómo lees? Y muchas veces no nos gusta eso, ¿verdad?
Cuando tú te acercas por consejo, a veces te molesta que el hermano o el pastor te diga, ¿qué dice la Biblia? ¿No? A ver, sentémonos, abramos la Biblia. Y tú dices, la Biblia, ¿no? Hermano, ese pensamiento debe salir de tu mente, ¿no? Porque lo primero que tú tienes que tratar de escuchar en cuestión de consejo es el consejo de Dios. No hay consejo más sabio que tú vas a poder adquirir de alguien si no es el consejo de Dios. Justamente ayer estábamos hablando acá con un grupo de hermanos sobre el tema de la experiencia de vida que muchas personas pueden tener, ¿verdad? Hermanos que tienen 70, 80, 90 años, obviamente que han vivido mucho más que nosotros. Han vivido muchas experiencias, se han equivocado muchas veces más que nosotros, ¿verdad? Pero alguna vez yo he escuchado consejos de ancianitas, ¿no? Hermanas bien mayores o personas bien mayores que son consejos malísimos, ¿no? Son consejos muy, muy, muy malos. ¿Por qué? Porque está hablando de su experiencia humana, de cómo ella lo hizo o cómo ella lo haría, pero no está hablando de la sabiduría infinita de Dios que viene de la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, hermanos, nosotros tenemos que alegrarnos cuando vamos a buscar consejo y la primera acción y la primera actitud que tiene aquel a quien que me va a aconsejar es, abramos la Biblia, veamos qué dice Dios, ¿no? Alégrate porque vas a recibir un buen consejo. Y cuando escuches ese consejo, ten la humildad de decir, Dios lo dice, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. ¿Cómo está en la palabra? ¿No? ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Si nosotros rechazamos ese consejo, no va a ser un rechazo al hermano, al pastor que quiera aconsejarte, sino va a ser un rechazo directo y rebelde a la autoridad de la palabra de Dios. Vas a estar rechazando al Dios sapientísimo que da ese consejo en su palabra escrita. Yo sé lo que Dios dice, pero haré lo que yo quiero. Tenemos que sacar de raíz ese pensamiento de nuestro corazón. Y así pasamos a nuestro punto número 3, el conocimiento doctrinal correcto del escriba. Lucas capítulo 10, versículos 27 al 28, dice así: Aquel, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús: Bien has respondido, haz esto y vivirás. En el versículo 27, el escriba muestra que realmente es un conocedor de las Escrituras, ¿verdad? Recordemos, él es un experto, es un estudioso profesional de la ley de Dios. Él ya estaba con la respuesta en la punta de la lengua, lista para salir, cuando Jesús le respondió con una contrapregunta, ¿verdad? La primera pregunta del fariseo era, ¿cómo puedo heredar o cómo puedo adquirir la vida eterna? Y Jesús le responde con una contrapregunta, ¿qué lees? ¿Cómo está escrito? Y no tardó en responder el escriba, él ya sabía lo que tenía que decir. Conoce la Escritura, la tenía a flor de piel, ¿no? Y responde con la citación de dos textos del Antiguo Testamento, Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Él cita correctamente estos textos. Y es interesante cuando uno analiza Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18, ambos tienen como esencia, como tema central, el amor. En toda práctica, ¿no? Ya sea en prácticas para glorificar a Dios, para adorar a Dios, para obedecer a Dios, como también el amor en toda práctica para servir al prójimo, ¿no? Ayudar al prójimo. El amor es un tema crucial en estos dos pasajes que menciona el escriba. Es interesante cómo estos textos citados por el escriba denotan la magnitud de ese amor que debemos mostrar a Dios y al prójimo.
¿Se dan cuenta las 4 veces que los versículos, por ejemplo, que hemos leído en el versículo 27, dicen la frase con todo? 4 veces, ¿no? 4 veces. Esa cuádruple repetición de la frase con todo, muestra que es algo total, ¿no? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, no con un poquito, no con una parte, no con la mitad, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Es un amor total, una entrega total. Se trata de una entrega total a Dios, en donde le entregas lo interior como también lo exterior tuyo. ¿Se dan cuenta? Habla de la mente, como también de las fuerzas. Habla del corazón. Entonces, tú tienes que entregarle al Señor la totalidad de tu ser interior, tu corazón, alma, mente, como la totalidad de tu ser exterior, tus fuerzas, tus energías, tu tiempo, tus recursos, tu salud. Todo debes entregarlo a Dios por amor. Es una entrega total al Señor. De manera que estás dispuesto a servirle con todo lo que eres por amor a Él. Estás dispuesto a renunciar a tus propias metas por amor a Él. Estás dispuesto a renunciar a tus planes egoístas por amor a Él. Porque ahora tú ya no eres el centro del universo. Tú sabes que Dios es el centro de todas las cosas. Ahora tú sabes que tú no eres lo importante, que ahora todo lo que hago es en torno a mí. Ahora sabes que todo lo que tienes que hacer es en torno a Dios y su voluntad. Por eso es una entrega total de tu ser interior y tu ser exterior a Dios. Y estos textos citados por el escriba tienen un combo, ¿verdad? Lo que acabamos de ver ahorita es, así tengo que amar a Dios. Y ahí no tenemos ningún problema, ¿no? Cuando nosotros decimos, tienes que amar a Dios con todo, entrégate con todo a Dios. Amén, amén. Pero ¿qué sucede cuando nos enteramos de que esa es solo la primera parte del mandamiento? Porque tiene una segunda parte que es inseparable y es, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No podemos amar a Dios y aborrecer a nuestro prójimo. No podemos decir que amamos, servimos totalmente a Dios si a nuestro prójimo lo tratamos como basura, ¿verdad? ¿Qué dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 4 versículo 20? Si alguno dice, y es interesante que Juan está escribiendo esto en un contexto de iglesia, está escribiéndole a cristianos. Y les dice, si alguno dice, yo amo a Dios, amén, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces lo que Juan está diciendo es precisamente eso. El amor que todo cristiano tiene que mostrar es un amor vertical a Dios, pero no puede ir sin mostrarse horizontalmente también. Un amor a nuestro prójimo, a los que nos rodean. Desde nuestro círculo más íntimo, que es el hogar, tengo que mostrar ese amor verdadero, ese amor genuino cristiano, hasta los círculos más externos, ¿no? Fuera del hogar, en la iglesia local, en el trabajo, en la universidad, en las calles. Tengo que mostrar el amor incondicional de Dios. El amor a Dios debe expresarse en tu amor al prójimo. Y mucho más si tu prójimo es tu hermano en la fe. Es un rescatado por Cristo, ¿verdad? No puede ser, hermanos, que digamos que amamos a Dios y que conocemos su palabra, pero tratamos a aquel otro por quien Cristo murió con desprecio, humillándole en todo momento, arrastrando su integridad por los suelos con palabras ofensivas o incluso castigando a esa persona con la frialdad cruel de la famosa ley del hielo.
¿verdad? Porque a veces somos muy buenos en eso. Yo no le voy a decir nada, pero vas a ver cómo le duele que yo me calle, ¿no? ¿Se dan cuenta? Las intenciones muchas veces de nuestro callar es lastimar. ¿Será que hay amor al prójimo en esas actitudes? La indiferencia también es una muestra de falta de amor. Y al contrario del amor, la indiferencia expresa altivez de corazón, expresa egoísmo. Cuando eres indiferente a tu prójimo, implica que estás siendo indiferente a Dios y su mandato que da, ¿verdad? En 1 Pedro 1:22, amaos los unos a los otros entrañablemente con corazón puro. Y es obviamente que cuando nosotros actuamos con indiferencia, arrastrando la integridad por los suelos de nuestro prójimo, estamos haciendo todo menos amar entrañablemente, como Dios lo manda. Todo cristiano tiene que buscar tener ese amor de 1 Corintios capítulo 13. Ese amor que no busca lo suyo, ese amor que no busca dañar a otros. Es un amor incondicional. Y bueno, continuando acá, hay un dicho popular, ¿no? Que nosotros conocemos. El pez muere por su propia boca, ¿no? Y da a entender como que el pez ve el anzuelo y si él no fuera a morder el anzuelo, nunca fuera pescado, ¿no? Pero es pescado porque va y lo muerde, ¿no? Muere por su propia boca. Este escriba que hizo la pregunta a Jesús acaba de dar una excelente respuesta bíblica. Acabamos de ver un poquito, ¿verdad? Lo que implica las citas que salieron de su boca. El amar totalmente a Dios, el amar incondicionalmente al prójimo. Eso dice la ley. Bueno, al dar esta respuesta académica de la palabra de Dios, este escriba estaba mordiendo el anzuelo que Cristo quería para demostrarle que lo que Dios dice en su palabra va más allá de nuestras emociones, va más allá de nuestros gustos, de nuestros sentimientos, incluso va más allá de nuestras circunstancias. Jesús iba a enseñar eso. Lucas 10:28. Jesús le dijo, ¿no? Bien has respondido. Haz esto y vivirás. Bien has respondido. Haz esto y vivirás. La primera pregunta que sale después de leer esta respuesta de Jesús es, ¿está Jesús acaso enseñando la salvación por medio de nuestras obras? Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto. ¿Qué cosa? Lo que citó el escriba de la palabra de Dios, ¿no? Amar a Dios, amar al prójimo, etcétera, etcétera. Haz esto y vivirás. Bueno, Jesús no está enseñando sobre salvación por obras. Es imposible que Jesús esté enseñando sobre salvación por obras porque Dios no se contradice. Y la Biblia es clara cuando nos dice de que nadie puede salvarse por medio de las obras. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, por ejemplo, en Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 11, lo siguiente, escuchen. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y voy a repetir esta parte, ¿no? Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá, dice el apóstol Pablo. Aquí debemos aclarar que no hay ningún problema con la ley, estimados hermanos, ¿no? Ayer hablábamos un poco de eso también con un grupo de hermanos. No hay ningún problema con la ley. No es que la ley debe tener algún problema, por eso no puede salvarnos, ¿no? La ley debe tener algún defecto, algún error, por eso es inútil para salvarnos, hermanos. Tenemos que reconocer lo que también la palabra de Dios dice en Romanos 7:12. El apóstol Pablo dice, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno.
Pablo está diciendo, no hay ningún problema con la ley, porque la ley es santa. Es decir, es perfecta. La ley es santa, justa y buena. No hay ningún problema con la ley, porque viene de un Dios que es santo, perfecto, justo y bueno. Entonces, la ley no es el problema de que nosotros no podamos salvarnos. El problema está en nosotros, que no podemos cumplirla, ¿no? Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice Pablo. Pablo está escribiendo, ¿no? Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo está diciendo en ese famoso Romanos capítulo 7, en donde se ve al cristiano luchando con la carne y hacer la voluntad de Dios. Pablo dice, yo con la mente sé lo que tengo que hacer, pero mis miembros, mi cuerpo se tiende normalmente hacia el pecado. Es una lucha la que el cristiano tiene. ¿Se dan cuenta entonces que el problema no es la ley, sino nosotros mismos? Nosotros que estamos aún con la presencia del pecado en nosotros. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne no pueden sujetarse a la ley de Dios. No pueden. Porque siempre están inclinados hacia el pecado. Por eso es imposible salvarse por medio de la ley, porque el problema está en nosotros. Nosotros somos los inútiles, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, a una nos hicimos inútiles. Nosotros somos los que somos imperfectos, no la ley de Dios. La ley de Dios es perfecta, como dice el salmista, que convierte el alma. Lo que Jesús está enseñando acá, volviendo al tema de la discusión con el escriba, es que al pretender cumplir los altísimos estándares de Dios, nosotros deberíamos llegar a la autoexaminación de nuestra propia condición espiritual, que es una condición pecaminosa. Y deberíamos reconocer nuestra incapacidad de hacer la voluntad de Dios porque estamos muertos espiritualmente, como dice Pablo en Efesios capítulo 2. Entonces, acudir a la ley de Dios, lo que Jesús está haciendo con el escriba, es mírate en el espejo de Dios. Trata de cumplir esto y te vas a dar cuenta que no lo puedes hacer. Y al darte cuenta de que no lo puedes hacer, tienes que entender que es porque eres pecador. No puedes cumplir los estándares de Dios porque estás lejos de Dios. Este comentarista que les comentaba hace un momento, Hendrickson, dice lo siguiente. Si el experto en la ley, es decir, el escriba, solo reconociera esto, que es un pecador perdido e incapacitado para salvarse, por medio del cumplimiento infructuoso de la ley de Dios, si solo exclamara, oh Dios, sé misericordioso a mi pecador, si hiciera esto, Jesús podría darle la respuesta adicional a la pregunta del legalista, que sería, ven a mí. Cuando te des cuenta que no puedes cumplir la ley porque eres pecador, ven a mí. Tú que estás trabajado y cargado, ven a mí que yo te haré descansar. Pero este escriba no iba a hacer eso, ¿no? Otro pastor, John MacArthur, dice, haz y vivirás, ¿no? La frase de que Jesús le dice a este escriba, ¿no? Haz esto y vivirás, es la promesa de la ley. Pero como ningún pecador puede mantener una obediencia perfecta de la ley, las demandas imposibles de la ley de Dios tienen el propósito de hacernos buscar la misericordia divina. Este hombre, el escriba, debió responder con una confesión de su propia culpa y no con pretensiones de justificarse a sí mismo, que es lo que vamos a ver que hizo. El apóstol Pablo define también el propósito de esa perfecta ley de Dios. Si la ley de Dios no nos puede salvar por causa de nosotros, no por causa de la ley, porque la ley es buena y nosotros somos los inútiles, si la ley no puede salvarnos, entonces ¿para qué sirve la ley? ¿Qué utilidad tiene la ley? Gálatas 3:24, el apóstol Pablo dice,
De manera que la ley ha sido nuestro ayo. La palabra ayo significa nuestro guía, ¿no? En tiempos antiguos, las personas, sobre todo los que podían pagar, tenían para sus hijos un profesor en su casa, ¿no? Contrataban un profesor para que los instruya, los guíe, los eduque. Y ese profesor era llamado el ayo. El ayo, porque se encargaba de instruir, guiar, llevar por un buen camino a los niños. Bueno, lo que Pablo está diciendo de la ley de Dios es que es ese guía, ese ayo que cuando tú vas hacia Él, automáticamente te va a llevar hacia Cristo, que es el único camino, verdad y vida al Padre. La ley de Dios tiene ese propósito de hacerte dar cuenta que necesitas ir hacia Cristo. Y así pasamos a nuestro último punto. La segunda pregunta, y esto es más breve, la segunda pregunta malintencionada del escriba. Lucas 10:29. Lucas 10:29. Dice así: pero él, es decir, el escriba, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿No? ¿Y quién es mi prójimo? Lucas es tremendo escribiendo, ¿no? Muchos admiran a Lucas como escritor. Es muy bueno. Aparte de haber hecho una labor guiada por el Espíritu Santo de investigador, porque Lucas fue recopilando información de muchos testigos cercanos a la vida de Jesús para escribir su evangelio, Lucas, aparte de buen investigador, es buen escritor. Nuevamente, en esta parte, en este versículo 29, Lucas, antes de mostrar la segunda pregunta de este fariseo, de este escriba, nos va a mostrar su intención, ¿verdad? Y nos dice, queriendo justificarse a sí mismo. Esta segunda pregunta del escriba demuestra, en primer lugar, que él se creía justo. Él se creía justo. Él creía que podría cumplir la ley de Dios y por ende podía conseguir la vida eterna cumpliendo la ley de Dios. Él no era consciente de cuán pecador era, ¿no? Y por tanto no se veía a sí mismo como un necesitado de salvación. Él no se veía como un necesitado de salvación. Aquí no había conciencia de su condición. Y eso es lamentable. Su respuesta muestra, yo puedo cumplir la ley de Dios, ¿no? Ahora necesito saber entonces quién es mi prójimo y lo voy a hacer, ¿no? Él no se daba cuenta de que no podía. En segundo lugar, esta pregunta muestra la triste realidad de la religiosidad vacía de un hombre que está sin Dios. La triste realidad de la religiosidad vacía de un hombre que está sin Dios. Este profesional de la ley, y es bueno recalcar eso, conocía la palabra de Dios. Académicamente su cabeza estaba llena de información de la palabra de Dios. Y respondió de memoria que hay que amar a Dios con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Él sabía académicamente lo que Dios decía en su palabra. Pero al tratar de delimitar o achicar ese grupo denominado prójimo, estaba demostrando su limitada comprensión del amor divino. Estaba mostrando que él conocía algo de Dios, pero no conocía realmente a Dios. Cuando él dice, ¿y quién es mi prójimo? La idea es, porque tiene que ser un grupo selecto, ¿no? Jesús, mi prójimo debe ser un grupo de los que normalmente acá en Israel ya hemos etiquetado. Porque los israelitas, hermanos, déjenme decirle, en un sentido general, consideraban a su prójimo a todo aquel que era solo israelita.
¿no? Ya ahí habían delimitado, ¿no? Para ellos su prójimo no podía ser un extranjero, como va a ser el caso que vamos a ver el siguiente domingo del buen samaritano, que Jesús conoce los corazones y por eso le enseñó de esa manera. Un samaritano era extranjero, ellos no son de nuestro pueblo, ¿no? Para ellos los gentiles no eran un prójimo, porque no son de nuestro pueblo, no son de Israel. Eso en un sentido general. Ellos ya habían delimitado quién podía ser su prójimo, ¿no? Solo los israelitas. Pero incluso dentro del pueblo de Dios ya se habían hecho mini grupos de quién podía ser quiénes podían ser su prójimo, ¿no? Por ejemplo, algunos ya fueron delimitando más y solo consideraban a su prójimo aquellos israelitas que eran considerados justos. Israelitas justos. Ahí, por ejemplo, ya separaban a los cobradores de impuestos, a las prostitutas, ¿no? A los que estaban separados de alguna manera de la adoración pública en el templo, ya sea porque tenían una enfermedad como la lepra, etc. Ellos no son nuestro prójimo, ¿no? Solo los justos. Y ya delimitaron más. Ya no era suficiente ser israelita, sino era ser considerado justos. Pero ahí viene una siguiente pregunta. ¿Y quiénes son considerados justos? ¿Quiénes pueden decir, yo soy justo? Bueno, ahí ya salió otro grupo delimitando más y achicando más el grupo y decían, los fariseos. Los fariseos son los justos. Así que para un fariseo, su prójimo era otro fariseo. Y los demás, es la chusma, ¿no? Ellos son los enemigos. A ellos los tratemos como lo que son, ¿no? Basura. Un comentarista dice, el hecho de que Levítico 19:34, que es un mandamiento a Israel de cuidar, guardar y tratar bien a los extranjeros, sigue diciendo este comentarista, también requería que los israelitas traten a los extranjeros residentes como si fueran otro israelita. Pero parece haber sido olvidado ese mandamiento convenientemente por estas personas. Hermano, eso es legalismo, ¿no? Tristemente, eso es legalismo. Cuando nosotros queremos justificar nuestro pecado, como lo estaba haciendo este escriba, achicando la idea de prójimo, ¿verdad? No, tengo que achicar más, para poder socapar mi odio, ya sea por los samaritanos, mi odio por los leprosos, por las prostitutas que no pueden estar cerca del templo, mi odio por los gentiles. Tengo que achicar, ¿no? Justificar mi pecado, torciendo las escrituras, olvidándome de que Dios me manda que trate bien a los extranjeros, olvidándome que Dios mandaba a la ley que trate bien a los desamparados en el pueblo, ¿no? Donde estaban incluidos también los enfermos. Este escriba estaba haciendo lo que muchas veces nosotros hacemos, tratar de justificar nuestro pecado. Y lo hacemos disfrazándolo de piedad, ¿no? Disfrazándolo de piedad. Este escriba estaba haciendo eso. Eso es legalismo. Y no importa si tengo que torcer las escrituras, dice el legalista, si tengo que agregarle mandamientos humanos a la palabra de Dios con tal de justificar mi pecado y salirme al final con la mía. Y lo puedo disfrazar de piedad. Estos que hacían eso querían justificar su odio, su rencor a los que no eran como ellos, ¿no? ¿No eres fariseo? Fuera de aquí, ¿no? Yo voy a tratar con amor de Dios solo a mi prójimo, es decir, a otro fariseo. Hermanos, eso también nos da una lección importante a nosotros, ¿no? Sobre todo en un contexto en donde tenemos hermanos de diferentes denominaciones, ¿no? Nosotros tenemos que reconocer cuando una iglesia es verdadera porque se predica el verdadero evangelio de Dios sin importar la denominación. Hay iglesias verdaderas, genuinas, con ovejas reales del Señor ahí que son de la denominación pentecostal. No todas, pero sí muchas, ¿no? Hay iglesias de denominación, por ejemplo, como en el caso de nosotros, ¿no? Bautistas, o hermanos libres, o hermanos presbiterianos, o hermanos metodistas, que son iglesias que predican el verdadero evangelio de Dios.
Pero muchas veces nosotros tratamos a veces de delimitar el tema de un trato amoroso a solo con los bautistas, ¿no? O, no, solo con los hermanos libres, ¿no? O si fuéramos presbiterianos, no, hay que tratar y amar solo a nuestros hermanos presbiterianos, ¿no? Pero la Biblia enseña, hermanos, que tenemos que tratar, amar incluso a personas que no sean de nuestro círculo más cercano, ¿no? Incluso, bueno, en este caso estamos hablando de hermanos cristianos que son parte de la gran familia de Dios a la que todo creyente en Jesús pertenece, ¿verdad? Pero incluso la palabra de Dios manda que debemos amar a nuestros enemigos, a personas que nos hayan dañado, a personas que nos hayan lastimado. Tenemos que amar incondicionalmente a todo aquel, porque es nuestro prójimo. No tratemos de delimitar y hacer como este fariseo, a ver, este grupito, ¿no? O este otro grupito. El amor de Dios es amplio, ¿no? Amplio. Conclusión. En base al mensaje de hoy, si tienes que hacer una examinación, una autoexaminación, ¿cuánto te asemejas al escriba que enfrentó a Jesús? ¿Cuánto nos parecemos a este escriba en sus actitudes, en sus intenciones? Quizás estás batallando como este escriba con el pecado del orgullo y miras con ojos altivos a los demás. Quizás conoces la Biblia como este escriba a profundidad y puedes hablar de temas pesados de teología como este escriba lo hacía, citando correctamente la ley de Dios. Lo que Jesús quiere de sus seguidores, de aquellos que somos sus discípulos por la fe en su evangelio, es obediencia a su voluntad y no mera sapiencia académica de su ley. Tenemos que saber también que la ley de Dios no nos salva. No somos salvos por nuestras propias obras, pero, y ahí bueno es aclarar esto también, ¿no? No caigamos en el pensamiento de los antinomianos, ¿no? Los antinomianos son los anti-ley. Aquellos que dicen, no, la ley de Dios ya pasó de moda, nosotros ahora estamos en el tiempo de la gracia, vivamos como querramos, de todas maneras, la salvación es por gracia y aunque hagamos lo que hagamos, nos vamos a salvar, ¿verdad? Gracia. Hermanos, la ley de Dios no es que ha quedado obsoleta, ¿no? La ley moral de Dios sigue teniendo validez para la aplicación de la vida de los que ya hemos sido salvos por gracia. La salvación no es por la ley, pero cuando hemos sido salvos por la fe en Jesús, tenemos que ahora vivir la ley de Dios en nuestras vidas, porque es algo que salió de su corazón. No para salvación, pero sí para gratitud a nuestro Dios, viviendo su voluntad. La ley de Dios no nos salva. La esencia de la ley de Dios es el amor a Dios y el amor a prójimo. No puedes amar al uno y aborrecer al otro, lo que decíamos hace un momento. Si despreciando a tu prójimo dices que amas a Dios, eso es legalismo. Como este escriba, ¿verdad? Quien haciéndose el desentendido decía, ¿y quién es mi prójimo? ¿No? Y vamos a ver cómo esto se aplica luego en la parábola que Jesús va a contar, ¿no? La parábola del buen samaritano. Hermanos, si te has dado cuenta que te pareces mucho a este escriba en tus actitudes, en tus intenciones, pídele perdón al Señor, ¿no? Es un pecado. Pídele perdón al Señor por tu orgullo, pídele perdón a Dios por ese espíritu legalista que te lleva a querer disfrazar la piedad, el rencor por tu prójimo, y el Señor te va a perdonar. Si confesamos nuestros pecados, dice la palabra de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Él te va a ayudar igualmente a cambiar. No solo te va a perdonar, sino que te va a ayudar a cambiar tus actitudes, a cambiar esa perspectiva que tienes de tal vez dañar, ¿no? O denigrar o humillar a alguien.
esa amargura de tu corazón, Él la va a quitar. Pero pídele, acércate a Él. Si eres hijo de Dios por la fe en Jesús, el Espíritu Santo mora en ti y te guiará a amar entrañablemente, a amar incondicionalmente, a amar con ese amor divino, como Dios ama. Y si tú no has creído aún en el Evangelio de Jesús y estás aquí escuchando este mensaje en esta mañana, y quizás crees que puedes ganar tu entrada al cielo a través de tu propio esfuerzo, a través de tus propios medios, déjame decirte que hasta tus obras de justicia, es decir, hasta las mejores obras que tú puedas hacer, dice el profeta Isaías, que son como trapos inmundos delante de Dios, porque están impregnadas por tu pecado. No puedes agradar a Dios con lo que haces porque eres pecador. Así que primero debes limpiar ese pecado y tú no puedes por tu propia cuenta, ¿no? Nuestras obras no valen nada porque están impregnadas de nuestro pecado. Recuerda que el problema no está en la ley, el problema está en nosotros. Pecamos porque somos pecadores. Y si tú no conoces a Cristo, tienes que saber esta verdad. Dios, que es santísimo, aborrece el pecado, lo detesta. Y tú puedes decir, ¿no es muy exagerado hablar de Dios en esos términos de aborrecimiento, de odio al pecado y al pecador? No es exagerar, es bíblico, ¿no? Salmos capítulo 5 habla que Dios aborrece al impío y a sus impiedades. Los aborrece. Y los aborrece tanto que el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, fue enviado para destruir el pecado y le costó su propia vida y le costó el derramamiento de su propia sangre y le costó la separación de su Padre por causa de cargar nuestros pecados en su cuerpo. Así odia a Dios el pecado. Así odia a Dios el pecado. No lo toma a la ligera. Y si tú te arrepientes ahora mismo por tu terrible ofensa a Dios, de una vida llena de pecado, y crees que Jesucristo murió en la cruz para reemplazarte a ti y que Él resucitó para darte vida, déjame decirte que por la fe todos tus pecados pueden ser perdonados en Jesús. Acude a Él, corre a Él, puede ser recibido como un hijo de Dios por la fe en su Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y así, corriendo a Jesús, creyendo en Él, recibirás la vida eterna que este escriba buscaba a través de sus propios medios.